Cordial saludo a todos los que se conectan por este medio y han seguido la serie Enriquecimiento de la vida de pareja. Y hoy quiero continuar con el tema del conflicto en la pareja y quisiera referirme a los diferentes estilos de gestión de conflictos que se dan muchas veces en la relación de pareja. Y yo diría que según sea su contexto de crianza, sus modelos de interacción y de resolución de conflictos aprendidos desde la infancia, desde sus contextos primarios de formación, dependiendo de su experiencia y habilidades, cada cónyuge tiene una forma propia de manejar los conflictos y de resolver las diferencias que surgen con el otro o la otra. Al respecto, yo pudiera identificar 5 tipos de estilo de manejo de conflictos que he observado desde mi experiencia como terapeuta de pareja y familia en la interacción de pareja. Número 1, el estilo de competir, confrontar y defenderme. Número 2, el estilo de ceder a favor del otro. Número 3, el estilo de evitar el conflicto. Número 4, el estilo de transar el conflicto. Y número 5, el de colaborar recíprocamente en la solución del conflicto. Y quisiera referirme a cada uno de estos 5 estilos, que los podamos analizar. El primer estilo: defiende, compite, se impone. En este caso, los cónyuges gestionan el conflicto defendiéndose, incluso a expensas de los intereses del otro, recurriendo a veces a diferentes formas de presión, manteniendo férreamente su posición y propiciando muchas veces una lucha de ego, incluyendo la conducta hostil y en ocasiones la violencia verbal y hasta física. Este tipo de estilo manifiesta la tendencia a imponer sus opiniones y criterios. Se hace como yo digo, yo tengo la razón, estableciendo la mayoría de las veces negociaciones ganar, gano yo y pierde el otro. El segundo estilo de conflicto es el ceder. Y yo diría que este es el extremo opuesto al cónyuge que se defiende y se impone. Está el cónyuge que cede, que subordina sus intereses a las preferencias y necesidades del otro, dejando de un lado sus intereses y sus necesidades para satisfacer la de la otra parte. Y bajo este formato la persona sacrifica pues sus necesidades y sus expectativas a favor del otro, de la otra. Y la persona tiende a adoptar una postura pasiva, sumisa, reactiva frente al conflicto, y normalmente establece relaciones o negociaciones, perder, ganar. Pierdo yo, gana el otro. Otra forma, otro estilo de conflicto es la evitación. Y son estos cónyuges que evitan el conflicto y que están, yo diría, en el extremo opuesto al que se impone y se defiende. Y estos cónyuges tienden a actuar aplacando el conflicto, evitando una supuesta confrontación que parece innecesaria para mantener una tensa paz. Establecen negociaciones perder-perder, porque en esta forma de gestión no gana ninguno. Y esta forma de gestionar el conflicto comporta una actitud pasiva que prefiere dejar pasar las cosas, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Y termina difiriendo el conflicto, lo que hace que el conflicto se mantenga latente en el tiempo y tal vez esperando que alguien o el azar o el tiempo arregle el asunto. Yo diría que los estilos de gestionar el conflicto, ceder o evitar, y su polo opuesto, que es defender, lo que hacen es, en el fondo, diferir el conflicto, pero en realidad no lo zanjan, no lo solucionan, porque no hay un acuerdo que resulte ganar-ganar en la que ambas partes se sientan representados. Y cuando las parejas gestionan el conflicto de esta manera, lo que ocurre es que el conflicto no resuelto queda en estado latente y termina por convertirse en el inicio del próximo conflicto. En este caso, el conflicto siempre sale a relucir y muchas veces de una manera más agravada. Otras opciones más colaborativas y tal vez con mayor efectividad son las opciones transa y colabora. Transar representa un estilo de conflicto donde las parejas buscan soluciones, no definitivas, pero por lo menos soluciones, y terminan siendo soluciones temporales, para de alguna manera reducir la tensión y satisfacer parcialmente las exigencias de las partes en conflicto. Y en algunos casos puede operar como un conflicto ganar-ganar, aunque sea un ganar de corto plazo.
Y está la última forma de gestionar el conflicto, que es colabora. Y yo diría que bajo este estilo, los cónyuges, ambos trabajan en equipo, el uno con el otro, codo a codo, para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, que deje satisfechas las necesidades y los intereses de cada parte. Y esto implica adoptar un enfoque más colaborativo que individual, más de ponerme de acuerdo con el otro para buscar una solución en la que ambos nos sentamos representados, y termina siendo pues una negociación ganar-ganar. Ahora, yo diría que en todo caso los 5 estilos de gestionar el conflicto, la forma colaborativa y la forma de transar o ceder o defenderme, en sentido estricto, no son ni buenos, ni malos, ni positivos, ni negativos, mientras no se convierten en la única forma de gestionar el conflicto. Si yo todo el tiempo cedo, pues eso no es sobrellevable en el tiempo. Todo el tiempo me estoy imponiendo al otro, pues llega un momento porque el otro va a sentir que me están aplicando la ley del embudo, lo ancho para él y lo angosto para mí. Por lo tanto, esas formas de gestionar el conflicto que carecen de flexibilidad, porque tengo una única forma de gestionar el conflicto, termina en fracaso. Es como cuando uno quiere hacer una reparación en la casa y uno dispone de un martillo como la única herramienta. Y qué bueno que uno tiene un martillo cuando voy a clavar un clavito en la pared para guindar un cuadrito. Pero qué malo que tengo solamente un martillo para hacer todas las reparaciones en la casa y tengo que arreglar un tomacorriente porque termino por dañarlo. Porque para reparar un tomacorriente lo que necesito es un destornillador y no un martillo. En todo caso, digamos que cada uno de estos conflictos pudiera tener su validez y su vigencia siempre que no se conviertan en la única forma rígida de gestionar el conflicto, dependiendo de la situación que se esté viviendo en ese momento, dependiendo de las características del conflicto y del contexto. Lo problemático es cuando alguno de los cónyuges carece de la flexibilidad y solo conoce y utiliza una forma de gestionar el conflicto. Todo el tiempo cedo o todo el tiempo me trato de imponer, etc. Y para cerrar, yo diría que evadir puntualmente el conflicto porque se piensa que no es el momento adecuado, en algún momento puede ser lo conveniente. O ceder ante una situación específica puede favorecer a la relación siempre y cuando no se haga desde la sumisión, sino desde la conciencia, que es lo que conviene en la relación ante una situación específica, y entendiendo de que ese es un aspecto que es muy importante para mi cónyuge y para mí, digamos, no es tan importante, ¿no? Y entonces puedo ceder. El problema es si todo el tiempo estoy cediendo, todo el tiempo me estoy imponiendo. Lo importante aquí es que los cónyuges reflexionan acerca de qué tan conscientes y satisfechos se sienten con esa manera dominante de enfrentar el conflicto, y si están abiertos a permitirse explorar otras formas de gestionar el conflicto, adquiriendo flexibilidad a la hora de gestionar el conflicto, entendiendo que probablemente el colaborar juntos es la forma más efectiva para gestionar los conflictos en pareja. Hasta el próximo encuentro.